hablando ya de los elementos básicos de una carta topográfica. Ahí está de una carta. ¿Cuál es la tarea que ustedes van a ver? En base a lo que ustedes tienen ahí, desde la página 48, ustedes van a identificar en esta hoja, ¿sí? ¿Qué elementos ustedes encuentran y visualizan? Y lo van a escribir en su cuadernito o en una hoja aparte, en un cuaderno, o en la computadora, y en un documento de Word para que anexen ya cuando terminen la actividad, ¿sí? Tienen 10 minutos para ustedes hacer esta actividad. Identifican qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es lo que tiene acá adentro, qué es esto, qué es esto, qué es esto, ¿sí? Ustedes van a identificar y me van a escribir en la hoja qué elementos han identificado en este mapa, ¿sí? Este momento ya son 10:04, vamos a hacer 10 minutos, entonces retomamos 10 y 15 minutos, ¿sí? Ya estamos terminando, ya vamos terminando. ¿Cómo nos va, chicos? ¿Alguna dificultad? A ver, chicos, por favor, alguien. ¿Cómo les fue? ¿Alguna dificultad? Yo logré identificar 11 elementos. Obviamente, desagregando dos, que son los dos sistemas de coordenadas que estamos identificando y dos tipos de escala que estamos identificando. Eso suman 11 elementos. ¿Ya? ¿Cuántos elementos identificaron? Me gustaría que por favor compartamos. Yo identifiqué 6. 6. Todos tenemos que identificar 11. Por ahí les está faltando alguno. Son 11 elementos que tenemos que identificar, ¿sí? Bueno, no importa, lo van a hacer con más pausa después que lo vayan a revisar. Pero son 11 elementos, considerando que son dos sistemas diferentes de coordenadas, porque tenemos coordenadas geográficas y tenemos coordenadas UTM, ¿sí? En la parte superior acá, si logran divisar, este corresponde al sistema de coordenadas UTM, y en la parte inferior está lo que respecta a sistema de coordenadas geográficas, ¿sí? Porque está dado en grados, minutos y segundos, ¿sí? En la parte inferior, lo que está con letras rojas, eso corresponde a coordenadas geográficas. Y las dos clases de escalas, tanto la escala gráfica como la escala numérica. Eso es lo que nos dan 11, ¿sí? Con esos 4 elementos. Aparte, faltarían el resto de elementos, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la segunda parte del documento? Voy a cerrar este documento, ¿sí? Listo. Hemos identificado los elementos que tiene un mapa, ¿sí? Y además, me dice, ¿qué sistema de coordenadas? A ver, yo ya les adelanté. ¿Qué sistema de coordenadas presenta este mapa? ¿Alguien que quiera, por favor, compartirnos? Escala geográfica. Señorita Jess. Gráficas y ¿Ya? UTM. ¿Ya? ¿Y qué dato tiene este mapa?
cuál es el datum de este mapa. A ver, todos observen. Y hay una parte, otro elemento del mapa es la información de proyección. La ¿sí? red hídrica y vial. No. El datum estamos hablando. En la parte pertinente en la parte que me dice la información de proyección del mapa. ¿Sí? 84 de Ahí. Que está zona sur. ¿Perdón? Zona 17 sur, datum GS 84. A ver, el datum geodético es el WGS 84. Ese es el datum geodético, ¿sí? Entonces, no se olviden, por favor, el datum geodético, cuando ustedes se les pregunta, es, en este caso, es el WGS 84. ¿Qué hace mención a qué? Hace mención a la precisión de la información que yo estoy levantando, ¿sí? ¿Qué información estoy yo levantando? Estoy levantando la información para la precisión. ¿Y qué es el dato? El dato no es más, recuerden, el punto de convergencia entre el elipsoide y el geoide. Ese punto de convergencia me da la precisión de ¿qué? Del sistema de coordenadas. ¿Y cuál es el sistema de coordenadas? Son sistema de coordenadas UTM, ¿sí? ¿Cuál es este sistema de coordenadas? Yo les decía que nos divide al globo terráqueo en 60 tajadas. Entonces, ¿qué sistema de coordenadas tenemos? Sistema de coordenadas UTM, y aquí sí, zona 17 sur, porque recordarán que yo les mencioné que el Ecuador, la mayor parte del territorio ecuatoriano, se encuentra en la zona 17 sur, ¿no es cierto? Entonces, el sistema de coordenadas es coordenadas UTM, zona 17 sur, un sistema de coordenadas. Y el otro sistema de coordenadas son las geográficas, ¿sí? Me van a disculpar la letra, ¿no? Geográficas, ¿sí? Bueno, y puntos suspensivos, geográficas, ¿sí? Esas son los dos sistemas de coordenadas. Por favor, no se confundan cuando ustedes están leyendo esta información de proyección. La información de proyección primero es identificar qué sistema de coordenadas son. Son sistemas de coordenadas geográficas. ¿Cuáles son en qué vienen el sistema de coordenadas geográficas? A ver, ¿quién me ayuda, por favor? ¿Quién me ayuda, por favor? Grados, minutos, ¿En qué me segundos. dan el sistema? Ya, ok. ¿Y en qué nomás? Sería latitud y longitud, exacto. El sistema de coordenadas geográficas está dada por la latitud y la longitud. Y el sistema de coordenadas UTM está dada por dos ejes, ¿sí? Es decir, el Ecuador se encuentra en la zona 17 sur y las coordenadas geográficas vienen por dos ejes. El eje de las X y el eje de las Y, ¿sí? Recuerden, ¿sí? El eje de las X que crece, ¿de dónde les dije yo? De oeste a este. Y que crece de sur a norte, ¿sí? Exactamente. Entonces, ¿en qué consiste el siguiente? Dice, calcule la coordenada de un sitio específico. Por ejemplo, yo les voy a escribir aquí, les voy a mostrar, voy a abrir la pantalla del el recurso de clases, ¿sí? No sé si logran divisar ustedes ahí en pantalla, por favor. El mapa, ¿sí? No todavía ahí. Voy a quitar No, esta. Inge. No todavía ahí. No se logra Ok, déjenme ver qué es lo que está compartiendo. Te voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, ¿ya?
Ok. Ahí, ¿sí? Logran visualizar, ¿no es cierto? Entonces, yo les decía que tenemos acá dos cosas. Esto corresponde a ¿qué? Esto corresponde a la latitud y esto corresponde a la longitud, ¿sí? Esto corresponde a la longitud y esto corresponde a la latitud. Sí, lo que ustedes están observando lo mismo que está impreso en su hoja está en la pantalla, ¿sí? Esas son las coordenadas geográficas. Las coordenadas UTM, zona 17 sur, corresponde. Esto es para las X. Voy a cambiar de color para que se vea de mejor forma. Esto corresponde a las X. Y esto corresponde a las Y, ¿sí? Esto es X. Y esto es Y, ¿sí? ¿Esto qué es? Esto es, latitud. Latitud Y esto es longitud. longitud. Esto es latitud, ¿sí? Y esto es longitud. ¿Sí? Esto es longitud. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué me dice me dice, calcule la coordenada de un punto. Yo les he puesto aquí una X, ¿sí? Y vamos a calcular la coordenada de esta X, ¿sí? ¿Cómo yo voy a usar? ¿Cómo yo voy a medir? ¿Sí? Voy a borrar esto para que no se... Ustedes pueden rayar en su hojita con sus apuntes. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a medir? Yo voy a medir, ¿sí? Usando la regla, ¿sí? Esta es mi hoja, usando la regla. Yo voy a medir desde el inicio de la regla, como yo les dije hace un momento, cómo crecen las coordenadas. Para las X crecen, ¿de dónde? De oeste a este, es decir, de izquierda a derecha. A derecha. ¿Sí? Entonces, la regla tiene que estar en esa dirección, es decir, que el origen, el cero de la regla, debe estar en este borde, ¿sí? Para poder medir, ¿sí? Es decir, el cero de la regla debe estar aquí, como observan ahí en la pantalla, ¿sí? Así debe estar el cero de la regla. Para medir las X, ¿sí? Yo quiero que les explico cómo vamos a hacer. Entonces, cuando yo utilizo la regla, ¿sí? La pongo obviamente desde aquí. Voy a borrar voy a borrar esta partecita, ¿sí? Miércoles. Otra vez, vamos a dibujar. Es decir, que la línea, la regla tiene que estar aquí. Ya son dos. Voy a coger otro color para que no se me confunda. Color amarillo. Listo. Entonces, la regla va a estar, sí. Primero, ¿en qué orientación? De aquí para acá. Bueno, disculpen que soy media chueca. ¿Sí? De aquí para acá. Pero además yo tengo que identificar en qué línea está este valor, esta marquita, esta X que está de este color fucsia. ¿En qué línea está? Está en esta línea, ¿verdad? ¿En qué coordenada? Esa corresponde a la coordenada Y, ¿sí? Eso corresponde a la coordenada Y. Entonces, yo en mi hoja de papel, para no perderme, digo, voy a escribir X, ¿sí? Y voy a escribir la coordenada Y, ¿sí? Escribo X y Y. Entonces, primerito yo identifiqué es coordenada UTM, zona 17 sur, el datum que yo tengo que siempre poner WGS 84, ¿sí? Y X y Y. Es decir, yo tengo que escribir de esta manera mis coordenadas, ¿sí?
Sistema de coordenadas, datum, X y Y. Para las Y, aquí ya me está dando una particularidad. Me dice, ¿cuál es el valor de la cota de Y? ¿Cuánto me dice ahí, por ejemplo? ¿Qué valor me está diciendo ahí? Me está diciendo el valor de las Y. Si yo cojo la hoja y me dice que para el valor de las Y es el valor, y anoto este valor, por favor, 9.829.000. ¿Ya? Tengo el valor de referencia primero. Estoy calculando, ojo, recuerden, aquí, esta marquita de la X. Ya identifiqué, ahora me dice para las X, pero ya vamos a hacer. Dice muy bien, entonces la regla para las X tiene que estar en esta dirección. Desde esta fila de acá para acá, ¿sí? En esta dirección. Así. Es decir, el inicio de la regla, del cero de la regla, tiene que estar orientada de aquí. Ay, no, perdón. Ya me equivoqué yo. ¿Se acuerdan cómo les dije que cómo crecen ya ven, ya les estoy diciendo mal. Perdón. Ahora sí, ya. Este momento, me ponen cero a mí. Yo les estoy diciendo mal este momento. Este es el valor de la Y, ¿sí? Ya. Este es el valor de las Y. Este es el valor de las Y. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el texto? Ya, este es el valor de las 10, ¿sí? Ay, miércoles. A ver. Lo anotamos con este es el valor de las 10, ¿ya? Y este es el valor de las X, ¿sí? Lo que ustedes observan acá. Este es el valor de las X, ¿ya? Ya. Yo les dije que las X, acá por favor, las X ¿cómo crecen? De oeste. De este oeste. Las X, de oeste a este, ¿sí? Y las Y crecen de sur a norte, ¿sí? De sur a norte. Ay, miércoles. De sur a norte, ¿sí? Disculpen mi precisión con los dedos, ¿ya? De sur a norte. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Mi regla para yo medir las Y, este es el valor de las X, ¿sí? El valor de las X es, yo cojo de referencia este valor, esta coordenada, ¿sí? ¿Cuánto me dice la coordenada? Es 773.000 para las X, ¿no es cierto? Porque si ustedes se están dando cuenta, miren cómo inicia acá. Inicia 769.000, 770.000, 771.000, 772.000, 773.000, ¿sí? Se dan cuenta que las X están creciendo de oeste a este, es decir, de izquierda a derecha. Por eso es que les pongo acá. Esta línea es la que está mal, es lo que les estaba explicando hace un momento. Esta línea es la que está mal y para que no se confunda, ¿sí? Para que no se confunda. ¿Ya? Crecen los valores de aquí para acá, ¿sí? Y las Y crecen los valores de sur a norte. Observen, aquí yo tengo esta cota. Esta cota me dice en la parte inferior, me dice 9.825.000, 9.826.000, 9.827.000, 9.828.000, 9.829.000, 9.830.000 y sucesivamente. Es decir, que el intervalo de este sistema de coordenadas está cada 1.000 metros, ¿sí? Déjenme, voy a usar el otro ratón porque estoy usando el ratón de la... Estoy usando el ratón del teclado y me dificulta bastante para poderles explicar esto, ¿sí? Entonces, vengo. Y digo muy bien. Entonces, yo ya identifiqué cuáles son las dos coordenadas. ¿Por qué hago esto?
¿sí? Porque en si ustedes se dan cuenta, ¿sí? ¿Dónde está mi X? Está acá, voy a cambiar de color. Vamos a ponerle este verde. Mi X está aquí, ¿sí? Ahí está mi X. Entonces, primerito yo identifico en qué cuadrante está mi X y cuáles son las coordenadas para las Y y cuáles son las coordenadas para las X, ¿sí? En este caso, ustedes ya hemos identificado. Para las X, por eso es lo que yo pongo acá, mi valor de X, ¿sí? Yo pongo el valor de las X y pongo el valor de las Y. Para las X, la coordenada es esta, 773,000, y para las Y, la coordenada es 9 millones. Vamos a ver ahí en la pantalla, 9,829,000, ¿sí? ¿Cómo voy a poner la regla? Para las X, ojo, eso es la parte que me equivoqué en cómo explicarles. ¿Cómo voy a poner yo la regla para las X? Para medir las X, ¿sí? Para medir las X, ¿sí? Para medir las X, ojo, la regla la vamos a poner digamos, de aquí para acá, porque ustedes saben que crece de oeste a este, es decir, la regla la ponemos de aquí para acá. Pero ¿desde dónde le tenemos que poner? De aquí, desde aquí. La regla entonces va a estar desde aquí para acá. En esta dirección va a estar la regla, ¿sí? Porque ese es el punto que corresponde al valor de las X, que es 773,000. Entonces, la regla tiene que estar de aquí para acá. El cero de la regla va a ser aquí. ¿Y hasta cuánto mide? Es decir, hasta el punto hasta este punto de las X más o menos. Y para las X. Y para las Y, así mismo, vamos a medir de aquí, es decir, desde esta liñita para acá, ¿cuánto mide? En esta dirección. De aquí para acá. Hasta ahí, ¿cuánto mide? En esa dirección. Así nosotros ponemos las reglas. Es decir, yo cojo mi mapa que imprimí y con la regla, ¿sí? Verifico y digo, muy bien, ¿cuánto mide? Por ejemplo, desde el valor de las 773,000 para, no sé si logran visualizar ahí, hasta la intersección de la X aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente mide esto es un total de ¿cuántos centímetros mide? Mide exactamente 5, mide 1 centímetro, ¿sí? Mide 1 centímetro, ¿sí? Yo anoto aquí. En mi papel, yo anoto aquí. Para las X, valen 1 centímetro, ¿sí? De una vez les voy a escribir mejor aquí en el Word para que ustedes vayan observando las anotaciones, ¿sí? Voy a abrir el Word para que todos tengamos lo mismo, ¿sí? Entonces, yo voy a abrir acá. Voy a abrir el Word. Vamos a abrir el Word. Hasta eso yo voy a... Inge, una pregunta, ¿de qué punto a qué punto debemos de medirle? Disculpe. Desde el origen de la coordenada que se identificó, de ese cuadrante que en este caso es 773,000, ¿sí?
¿Hasta cuál otro punto? ¿Hasta cuál otro cuadrante? Hasta donde está la X que nosotros estamos identificando la coordenada de color fucsia. Ya. ¿Sí? Ok, listo. Yo estoy abriendo acá el Word para ponerles los datos y ver las operaciones. ¿Sí? Puede que no todos les coincidan porque va a variar en la impresión, ¿sí? A pesar de que me dice acá una escala específica, que me dice escala 1/50,000, pero cuando yo imprimo, tiende a distorsionarse dependiendo de cómo yo estoy imprimiendo. Por ejemplo, si yo escogiera aquí el escalímetro que dice 1/50,000, ¿sí? Si yo cojo el escalímetro, automáticamente esto debería de medir específicamente lo que está aquí en el escalímetro, que son 1000 metros, 100 metros, 10 metros, 1 metro, dependiendo de la escala. En este caso, como está escala 1/50,000, esto equivaldría a 1000 metros. Pero siempre se distorsiona cuando yo no uso el programa específico. Por eso es que inclusive con la regla normal debería ser la precisión es decir, que los 2 centímetros debería medir este cuadrante, ¿sí? Estos 2 centímetros debería medir el cuadrante. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo voy a identificar lo que les acabo de escribir, ¿no? ¿Sí? Las coordenadas UTM. Coordenadas UTM, zona 17 sur, zona 17 sur, datum WGS, WGS 84, ¿sí? Ya, voy a subir esto. Sí, listo. Muy bien. Para las X y para las Y. Para las X, ¿cuál es la coordenada de referencia que identifiqué? La coordenada de referencia que identifiqué, ¿dónde está mi mapa? Y se me perdió mi mapa. Aquí está mi mapa, ¿sí? ¿Cuál es el valor que yo identifiqué? Porque ¿dónde está aquí, por ejemplo? ¿Dónde está esta X que yo voy a calcular? ¿Está en qué cuadrante de las X? Está en las 773,000. Ah, muy bien. Entonces, para las X es 773,000. 1, 2, 3. Y para las Y, ¿cuánto equivale? Déjenme ver dónde está. Acá. Para las Y, ¿cuánto equivale? Está en esta línea de las Y. ¿Y cuál es la coordenada de esa línea de acá? Es la 9,829,000. Lo que escribí en el papel. 9,829,000. ¿Sí? Digo muy bien. Primero ya identifiqué estas dos coordenadas, ¿no es cierto? La de partida de las Y y la de partida de las X. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo les dije que la regla la vamos a poner de aquí para acá medir, porque sabemos que para las X crecen de izquierda a derecha, es decir, de oeste a este. Y ahí, ¿cuánto me midió la regla? La regla me midió, voy a poner aquí hacia abajo, la regla para las X me midió, ¿cuánto? 1 centímetro, me midió, ¿sí? Y para las Y, ¿cuánto me mide desde esta línea referencial? Que esta es la coordenada que sigue hacia el norte. ¿Cuánto mide? Entonces, yo uso la regla normal y digo, aproximadamente mide 0.5. 0.1. 0.2 centímetros. 0.15. Puede ser. A mí me salió 0.15 más o menos. Entonces, para las Y, mide 0.15 centímetros. Ah,
Ya tengo dos cosas aquí. Ahora lo que tengo que hacer es una regla de 3 para saber cuánto mide ese centímetro. Si yo estoy hablando aquí, esto es algo muy clave, por favor. Si yo estoy hablando de que la distancia, repito, voy a mejorar aquí en la pantalla para que ustedes observen, yo voy a medir con la regla cuánto mide de aquí para acá, ¿sí? ¿Cuánto mide de ahí para allá? La regla de ahí para allá mide, ¿cuántos centímetros? Exactamente mide 8 centímetros. ¿Ya? Entonces digo, 8 centímetros equivalen a ¿cuántos metros? ¿A cuántos metros equivale? Voy a hacer una simple regla de 3. ¿Cuántos metros? 1000 metros, porque ustedes, ¿por qué saben que son 1000 metros? Porque ustedes están identificando que el intervalo está cada 1000 metros, cada limita están separadas por 1000 metros, ¿sí? Entonces aquí yo digo que estos 8 centímetros equivalen a ¿cuánto? A 1000 metros, ¿no es cierto? Y hago una simple regla de 3. Un centímetro, ¿a cuánto equivale? Y ahí yo hago la multiplicación, ¿sí? Entonces voy a sacar la calculadora, ¿sí? Porque les dije que teníamos que tener esto. Hago una simple regla de 3 y vengo yo acá y digo, simplemente 1 por 1000, 1000, dividido para los 8 centímetros, ¿sí? Entonces, mil dividido para 8, 1000 dividido para 8, 125, ¿sí? ¿Estamos bien? A ver, Sí. déjenme ver. 125 Sí, estamos bien, metros. ¿cierto? Sí, Inge. Sí, estamos bien, ¿no es cierto? 1 centímetro. Espérense, entonces aquí, no, aquí estamos mal, estoy yo midiendo, son 8 centímetros. Son 18 centímetros. ¿Sí ven que ya me equivoqué? Porque al 2 son, a ver. Ya, a ver, a ver, ya ahorita sí ya me confundí. A ver, espérense. Rebobino mi cerebro. Este es 1 centímetro y este es 2 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, la regla me midió hasta acá y eran 1 centímetro, 2 centímetros. Sería 18, 1.8, ¿no es cierto? 1.8 centímetros equivalen a 1000 metros. Ahí estamos hablando bien. No son 8 centímetros. Ya ven que no me corrigen ustedes. Porque la regla midió, aquí acá es 1 centímetro, acá es 2 centímetros, ¿sí? Acá es 1.8 centímetros. O lo que estaríamos hablando de 18 milímetros, ¿no es cierto? Ahí estamos claros, ¿sí? Inge, exactamente, Entonces, cada cuadrante mide 2 centímetros. en mi caso, por ejemplo, porque yo lo imprimí desde el Paint, no sé qué es lo que pasó en la distorsión, me mide 18 centímetros. Si a ustedes les mide 2 centímetros, utilicen eso. En mi caso, a mí me midió 1.8, por eso es que les digo yo, en mi hoja, a veces suelen haber estas distorsiones, por eso ustedes tienen que medir. Si es que les midió 2 centímetros, regio, chévere, imprimieron bien, porque lo imprimieron desde una foto. Yo cogí, imprimí desde el Paint y me generó esta distorsión, ¿sí? Lo correcto es que les mida los 2 centímetros, ¿sí?
Pero en mi caso me mide 1.8 centímetros, no 8 centímetros, por eso es que los valores están mal aquí. Entonces, ahí la división sería 1000, porque es simple, 1 centímetro por 1000 es 1000, ¿sí? Dividido para 1.8. Y ahí sí nos sale el valor de 555.5 metros. Ah, entonces, ahí sí. Entonces, para las X, el valor es de, ¿cuánto nos salió en la calculadora? 555.55 metros. ¿Sí? En mi caso, por ejemplo, a los que les salió 2, a los que les midió 2 simplemente, les va a salir 500. Entonces yo digo, 1000 dividido para 2 les va a salir 500 metros. ¿Sí? Ay, ¿qué hago? 1000 dividido para 2, ahí me sale los 500 metros, ¿sí? En mi caso, a mí me salió 1.8 centímetros y me midió 1.1 centímetro. Puede ser que a ustedes les midió 1.1 o les midió 1.05 o les midió 1.10, dependiendo, ¿sí? Y les va a salir el valor acá. Obviamente este es un valor de aproximación por la escala de reducción del mapa, ¿sí? Para referencia del sitio. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Para calcular, simplemente yo tendría que sumar este valor más el valor de las X, porque yo estoy sumando, ¿qué cosa? Las X, ¿sí? Entonces, para las X, la coordenada va a ser así. Yo sumo los 773,000 que identifiqué, más el valor que yo calculé, 555,000.55. Entonces, el valor de las X realmente va a ser ¿cuánto? Si yo sumo, aquí está un 0 de más, vean que ya se me va, 700, no, sí está bien. Entonces, el valor para las X de esa coordenada, de ese sitio, de esa X que nosotros estamos identificando es 773,555,55 metros, porque la unidad de medida en el sistema de coordenadas UTM es el metro. Y para las Y, ¿cómo va a ser? Hacemos lo mismo para las Y. Para las Y, ¿qué decimos? ¿Cuántos centímetros midieron? 0.15 centímetros. ¿Y esto a cuánto equivale? Equivale asimismo a 1000 metros, ¿sí? Si yo estoy calculando, no, perdón, lo mismo es acá, ¿sí? El 1.8, y aquí yo lo que estoy calculando es 0.15 centímetros, ¿a cuánto equivale? ¿Sí? Porque eso es lo que midió, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me va a salir acá? Esta X, pongámosle acá este valor, para que no se nos confunda. Para que nos salga la operación, ¿sí? Y ahí sí, estamos mejor ahí, ¿ya? ¿Cuánto me sale ahí? Entonces, nuevamente, multiplico, ¿no? Los 1000. Entonces, voy a multiplicar 1000 ¿por cuánto? Por 0.15 centímetros que medí con la regla, ¿sí? Me da 150 dividido para 1.8, que es lo que nosotros establecemos. Y son 83.33 metros. Entonces esto equivale a 83.33 metros, ¿sí? Esto es metros y esto es metros, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para las Y? Sí, le escucho. Inge, por favor, ¿puede repetir el porcentaje que acaba de sacar ahorita? Lo que hice para las X, estoy haciendo para las Y. Esto es para la coordenada X. Acá le voy a poner
coordenada X, y esto es para la coordenada Y, ¿sí? Coordenada Y. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Repito. Primero medí cuánto mide con la regla normal de lo que hemos identificado para las X. Es decir, para las X, ¿cuánto midió de aquí para acá? ¿Sí? Eso es lo que yo medí. ¿Cuánto midió de aquí? ¿Sí? De aquí para acá hasta ahí. ¿Cuánto midió? Y ahí midió, específicamente midió, midió 1 centímetro, en mi caso, ¿sí? Para las X. Para las Y, nuevamente con la regla, mido ¿de dónde a dónde? Desde esta línea referencial que ustedes ven, la coordenada que está acá, ¿sí? La coordenada que está acá, de aquí para acá, ¿sí? De aquí para acá, ahí, ¿sí? Porque esa es la intersección de ese punto, como un plano cartesiano, ¿sí? Como un plano cartesiano. ¿Cuánto mide? Para las X, de izquierda a derecha, y para las Y, de abajo hacia arriba. ¿Cuánto mide? Entonces, estas son las coordenadas de partida, ¿sí? Las coordenadas de partida. Y para las Y me midió 0.15 centímetros, de aquí para acá. Eso es lo que yo anoté aquí en este momento, ¿sí? Lo que yo anoté acá. Midió 0.15 centímetros. ¿Qué es lo que hago yo en este momento? Yo sé que el intervalo en el sistema de coordenadas está cada 1000 metros, como les dije, como les estoy demostrando acá. 1000 metros de intervalo de cajita, es decir, que este cuadrado en la realidad debería medir, si estamos hablando de 1000 por 1000 metros, ¿cuánto sería? 10, ¿cuánto sería 1000 por 1000, chicos? A ver. Ahí está la participación. ¿Cuánto sería 1000 por 1000? 100.000. ¿Cuánto? 100.000 metros. 1000 por 1000 son, 10.000. ¿quién da más? Uno dice, Un millón. Un millón. ¿para qué tiene la Un calculadora? millón. 10.000, 100.000, 1 millón, ¿cuánto? A ver, Millón. señor, Un 1000 millón. Un Un millón. millón, Inge. Un por, millón cerrado. Un millón. por 1000. Ya, aquí está. Ya, aquí está. Un ¿Sí? millón, listen. Estamos hablando un millón de metros cuadrados. Si esto lo dividimos, por ejemplo, para 10.000 hectáreas que tiene, 10.000 metros que tiene una hectárea, ¿sí? Estamos hablando en la realidad, por ejemplo, de que cada uno de este cuadrante tiene 100 hectáreas. Obviamente tiene 1 millón de metros cuadrados. Este cuadrante equivale a 1 millón de metros cuadrados o equivale a 100 hectáreas, ¿sí? Por la resolución en la que está aquí de escala 1/50.000 y por el intervalo que está de coordenadas, ¿sí? A ver, silencio, por favor, ¿sí? Por el intervalo de coordenadas que están, ¿sí? Y estamos de 1000 metros. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo medí con la regla para ver cuánto realmente miden, porque yo les dije que hay una distorsión en el momento de imprimir cuando no usamos el software específico. Por ejemplo, en mi caso, yo lo imprimí desde el Paint y me falló 2 centímetros. Por ejemplo, la otra compañera lo imprimió desde una foto y no le falló ningún centímetro y le equivale a 2 centímetros, ¿sí? Entonces, por eso es lo que yo les dije, midamos, y a mí me midió, el cuadrante mide 1.8 centímetros. Entonces, acá les voy a poner acá, ¿sí? El cuadrante mide 1.8 centímetros. Ah, entonces, para yo saber, ¿sí? Si yo estoy haciendo la relación, para saber cuánto equivale el 1 centímetro, ¿qué es lo que hago? El 1.8 centímetros
equivalen a 1000 metros. El 1 centímetro, ¿cuánto equivale? Es una simple regla de 3. Por eso el valor aquí se calculó de 555 metros. Esto correspondería para la coordenada X. De igual forma hago para la coordenada Y. El cuadrante mide 1.8 centímetros, sea de forma vertical o sea de forma horizontal. Acá pongamos forma vertical u horizontal, ¿sí? Para que no se confundan y tengan un poquito más claro, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hago así? De igual forma, para las Y, ¿cuánto calculé? 0.15 centímetros. Y vuelvo a hacer la misma regla de 3. El 1.8 centímetros equivalen 1000 metros. Los 0.15 centímetros que calculé con la regla, ¿cuánto equivale? Equivalen a 83.33 metros. ¿Sí? Entonces, este valor yo lo tengo que sumar a la coordenada de Y. ¿Y qué digo ahí? 9.829.000 más el valor calculado que es 83.000.33. Esto equivale a la coordenada, sería 9.829.083.33 metros, ¿sí? Entonces, la coordenada de ese punto, ¿a cuánto equivale? Entonces, la coordenada de este punto que yo calculé, ¿sí? La coordenada calculada, ¿sí? Para las X, esto va a ser la calculada, ¿no? Para las X, ¿sí? Va a ser ¿cuánto? Va a ser 773.555,55. Y para las Y, el valor calculado va a ser los 9.829.083.33 metros. ¿Sí? Metros. ¿Sí? Y ese corresponde, esta es la coordenada de este punto. ¿Sí? Esta es la coordenada de este punto. ¿Sí? Para las X, ¿cuánto sería para las X? ¿Cuánto dije para las X? 773.555.55 para las X y para las Y, 9.829.083 metros. Esta es la coordenada de este punto. ¿Sí? Preguntas, por favor. Preguntas, por favor. A ver, chicos, preguntas, por favor, porque tienen que hacer una tarea. Ingeniera, disculpe, a mí me quedan aún dudas cómo le calculo la Y, por favor, nuevamente ayúdeme repitiendo. ¿Pero en qué sentido, mija? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que no entiende del cálculo de la Y? Para calcularle nuevamente, o sea, la Y. A ver, la Y, ¿usted cuánto midió de aquí para acá? Con su regla. Poniendo la regla inicial aquí desde el valor del 0 que inicia la regla, ¿cuánto le midió hasta donde está marcado esa X? ¿Cuántos centímetros? Ya, 0.17. Muy bien. Entonces, ese 0. Solo se mide ahí en el cuadrito. ¿Perdón? Solo se mide ahí solo en ese cuadrito que estaba señalando para... A ver. Si es que yo les pongo acá, por ejemplo, si yo marco aquí, por ejemplo, y digo, quiero que me calcule la coordenada por ejemplo, de esta comunidad, ¿cuáles serán las coordenadas de referencia? Ya no va a ser solo este cuadrito, va a ser esta coordenada para las X y para las Y va a ser esta coordenada. Pero el tamaño del cuadrito no va a variar porque es el mismo, porque esto va a medir igual a esto o a esto, porque los cuadrantes van a ser el mismo valor, ¿sí? Lo que va a diferir va a ser la coordenada donde está ubicada. ¿Me explico? ¿Sí?
Entonces, para la compañera que le estaba mencionando hace un momento, me dice que ella midió 0.17, ¿verdad? ¿O 0.16? 17. Corríjame, por favor. Ya, 0.17, ¿no es cierto? Dice muy bien. En su caso, ¿cuánto le midió este cuadrante con su regla? ¿Cuánto midió ese cuadrante? Ese sería el Y, 2. No, a ver, mija, no. Aparte de, una cosa es que estamos midiendo de cuánto mide para aquí, para allá. Lo que yo estoy en este momento es calculando el valor en metros, de acuerdo a cuánto mide este cuadrante, porque yo tengo un valor de referencia. Es decir, que este valor de referencia mide este espacio de aquí para acá, son 1000 metros. De igual forma, este espacio de aquí para acá son 1000 metros. ¿Sí? Pero en el papel, ahorita, por la distorsión que estamos visualizando de que hay diferentes formas de imprimir, ¿cuánto le mide? En mi caso, por ejemplo, esto de aquí para acá me midió 1.8 centímetros. ¿A usted cuánto le midió? Ya, 2. Ya, Dos. 2 le midió, ¿no es cierto? Ok, ya. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Como le midió 2, sí, voy a borrar, por favor, esto, para que no me quede ahí marcado. Entonces, en este caso, como le midió 2, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Simplemente hacer la regla de 3 con el valor de 2, ¿sí? Es decir, aquí ya no sería 1.8, sería 2 centímetros, porque a ustedes les midió 2 centímetros, ¿sí? Serían 2 centímetros, equivale a 1000 metros. En para las Y, ¿sí? 2 centímetros. Para las Y usted le midió 0.17. ¿Cuánto le equivale? ¿Sí? ¿Cuánto le equivale? Entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo en este momento? Usted va a hacer la regla de 3, ¿sí? Multiplica. Obviamente, 0.17, ¿sí? 0.17 por los 1000 metros, ¿sí? Dividido, ¿para cuánto? Para 2, porque le midió 2 centímetros. Equivale a 85 metros. Entonces, en su caso, le equivalen a 85 metros. ¿Sí? Me explico. ¿Me entendió? Sí, ingeniera, mejor. Ya, entonces todo depende, todo esto va a depender, por favor, de cuánto les midió el cuadro. Por eso es importante identificar cuánto les mide en la regla normal este cuadrante, esta línea, ¿sí? Porque esto equivale, ¿qué les decía yo hace un momento? Este cuadrante equivale a una referencia, a un intervalo de ¿cuántos metros? De 1000 metros. Si 1000 metros desde aquí, 1000 metros desde acá, obviamente esto equivale a ¿cuánto? Como les dije hace un momento, a 100 hectáreas o 1.000.000 de metros cuadrados, ¿sí? Sí, pero por la distorsión de impresión, ¿sí? Se reduce el tamaño. En algunos se mantiene o se reduce el tamaño. Por ejemplo, a mí se me redujo el tamaño porque yo lo imprimí desde el Paint. Y él no me midió exactamente los 2 centímetros, a mí me midió 1.8 centímetros, ¿sí? Entonces, para yo poder calcular, y ojo, y eso va a depender de la precisión, sí, yo tengo que saber exactamente, para yo poder medir de aquí para acá cuántos centímetros y hacer la regla de 3, y de igual forma de acá hacia arriba para hacer la regla de 3. Por ejemplo, este momento vamos a calcular, ¿sí? Por ejemplo, la coordenada de Santa Vela, de la comunidad Santa Vela, ¿ya? ¿Cuánto me sale a mí? ¿Sí? De la comunidad Santa Vela. Voy a calcular de la comunidad Santa Vela, ¿sí? ¿Qué me dice acá? Vamos a calcular, calcule la coordenada de la comunidad, Santa Vela, ¿sí? Así está, ¿verdad? En nuestra imagen. De Santa Vela, ¿sí? Santa Vela. Sí, Santa Vela. Dice muy bien.
Entonces, yo tengo que sacar dos cosas. Tanto el valor para las X, el referencial, y el referencial para las Y. Entonces, el referencial para las X, ¿cuál va a ser? Ya va a ser este, 777,000. Ah, muy bien. Entonces, para las X, el referencial es 777,000 metros, ¿sí? Y para las Y, el referencial va a ser igual, ¿sí? Va a ser igual a los 9,826,000, ¿sí? 9,826,000. Entonces vengo acá y pongo 9,826,000. 1, 2, 3 ceros, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a calcular? ¿Cuánto es la referencia, ¿sí? Del valor para las X. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo hacer? Tengo que medir de cuánto mide de aquí para acá en los 777,000. Entonces, digo muy bien, cojo la regla y la voy a medir. Para Santa Bela exactamente me mide, por ejemplo, en mi caso, me mide 1 centímetro, 0,5, 0,6, 0,7. Me mide 0,7 centímetros, ¿sí? Me midió 0,7 centímetros, ¿sí? Y de una vez le voy a medir para las Y, ¿sí? Y para las Y, obviamente, de sur a norte, entendiendo desde aquí, ¿no? ¿Sí? La regla, me mide, vamos a ver, me mide 0,86 centímetros. 0,86 centímetros, ¿sí? Como yo, en mi caso, como yo ya calculé el valor, ¿sí? Del cuadrante, por ejemplo, el cuadrante, ¿cuánto mide? El cuadrante mide 1,8, ¿no es cierto? El cuadrante mide 1,8. Hago una simple regla de 3. Regla de 3. Entonces digo regla de 3, una regla de 3, una regla de 3, porque ya sabemos que digamos, el intervalo, vamos a ponerle aquí, intervalo. El intervalo está cada 1,000 metros, ¿sí? Ya, el intervalo está cada 1,000 metros, ¿sí? El intervalo está cada 1,000 metros. Ok. Ya, y ahora hago la regla de 3, ¿sí? Y multiplico, simplemente multiplico. Digo, muy bien, entonces mi intervalo está de 1,000 metros, ¿cuánto yo medí? Entonces voy a multiplicar 0,7 centímetros por los 1,000 metros, que es el intervalo, dividido para lo que mide el 1,8 centímetros, y esto equivale a ¿cuánto? El resultado sería, el resultado es 388 metros. 388,88 metros. ¿Ya? Acá el resultado sería, de igual forma, hago la regla de 3 y digo, ¿cuánto calculé? 0,86. Digo, muy bien. Es otra forma de poner los resultados, ojo, ¿no? ¿Ya? 0,86 centímetros que medí por los 1,000 metros dividido para el 1,8 centímetros que mide mi cuadrante. Esto es igual a 477,77 metros. 477,77 metros. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Entonces, el valor de esa coordenada para la comunidad ahora sería, entonces, coordenadas de la comunidad
coordenada de la comunidad, de la comunidad Santa Vela. Entonces, para las X es igual. Simplemente sumo los 777,000 más los 388, que sería 777,388, perdón, 388.88 metros. Y para las Y sería igual 9,826,000, ¿sí? Más los 400 sería 26,477.77 metros, ¿sí? Esto equivale, coordenadas con Santa Vela, esto obviamente no hay que olvidarnos que son coordenadas UTM, zona 17 sur, ¿sí? Observen, ¿es o no es? ¿Quieren que les demuestre esto en la realidad? ¿Les demuestro esto en la realidad? Sí, por favor. Miren, les voy a demostrar este cálculo. Entonces, yo este momento yo voy a abrir un sistema de coordenadas. Un software que usamos bastante para calcular coordenadas y etcétera, etcétera. ¿Ya? Voy a abrir este programa que se llama el ArcGIS. Con ustedes vamos a trabajar con un software libre que se llama GBGIS. La próxima clase y las dos últimas clases vamos a trabajar con el GBC. Por favor, eso para que ustedes logren instalarse en sus computadores, ¿sí? Entonces, yo voy a abrir este momento. Entonces, hasta que se me abra esto, lo voy a cambiar de color para que ustedes sepan a lo que se refiere, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es valor calculado, ¿sí? Valor calculado. ¿Ya? De igual forma, esto es valor calculado. Ya, esto. ¿Sí? Hasta que se nos abra acá el programa. Voy a abrir también de otra forma para que ustedes puedan observar. Hay varias maneras de calcular. No sé ¿sí? cómo se llama. Puedo descargar en mi computadora. ¿Cómo? Con ustedes vamos a trabajar con el con el Quantum GIS. Con ustedes vamos a trabajar con el Quantum GIS, que es un software libre. ¿Sí? Mire, yo tengo acá, este es el programa, les pido atención, por favor. Este es el programa que, a ver, silencio, por favor. Señorita Vanessa Morales, por favor, silencio. Perdón. Sí, descargó. Este es el software que nosotros vamos a usar mañana, que se llama el MapSur, ¿sí? Este es otro para yo poder sacar coordenadas. Les voy a demostrar hasta que se abra el ArcGIS, ¿sí? Les voy a demostrar en este. En este, ustedes van a, por ejemplo, yo estoy, ¿qué coordenada? Miren, el detalle de la información que ustedes tienen aquí. Aquí tengo algunas comunidades que me permiten visualizar. Entonces, yo este momento, voy a así, para poderle ver bien porque me está interfiriendo un poco. Ya, listo. Ahí estoy viendo las coordenadas que acabé de calcular, ¿sí? Digo, muy bien, yo quiero poner esta coordenada, ¿ya? Ahí estoy en coordenadas geográficas. Voy a calcular en coordenadas UTM. Coordenadas UTM. Ok, listo. Entonces yo vengo acá, voy a poner la coordenada. ¿Qué es la coordenada que me dice? Me dice 777,388,88 y 9,826,477.77 metros. Le digo aceptar. Vamos a ver. Ahí no me reconoce con comas. Falta cambiar, hice la M por la S. No. Aquí le identifica M. ¿De acuerdo al sistema de coordenadas de la zona 17?
lo que está debajo de la línea equinoccial es M y lo que está sobre la línea equinoccial es N. ¿Sí? No hay ningún problema ahí. Entonces yo digo acá, aceptar. Y vamos a ver dónde está nuestra coordenada, miren. Vamos a hacer acá. ¿Qué pasó? ¿Se modificó o no se modificó? 300 era 88. 88. Y 477. Listo. Aceptamos y voy a hacer en este momento un zoom. Un zoom. Aquí, mire. Aquí es lo que yo, está esta coordenada, lo que yo establecí. Y esto era a la comunidad Santa, ¿cómo era? Santa Vela, que está cerca de Matus Alto. ¿Sí? Está cerca de Matus Alto. Digo muy bien, justo al frente de Penipe. Aquí, justo acá al frente de Penipe. Mire. 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 ¿Sí? Aquí está Penipe. Y esta es la diferencia que está, por ejemplo, se está visualizando con curvas de nivel. Aquí está justo al frente, está una montañita y acá está esta comunidad Santa Vela. ¿Sí? En el un sistema. En el otro sistema, bueno, se está demorando un poquito hasta que se abra porque es bastante pesado este programa, el ArcGIS es bastante pesado. ¿Sí? Les voy a demostrar. Les voy a demostrar. Se me está abriendo. Ok. Se me abrió. Voy a abrir. Voy a adicionar, por ejemplo, este momento voy a adicionar información que tengo por aquí para que ustedes observen. Me parece que tengo acá. Aquí tengo comunidades, me parece. Solamente para demostrarles nada más, ¿sí? Inge, un compañero acaba de escribir al ¿Sí? chat y dice que por favor si le ¿Ya? puede permitir ingresar porque ha estado en clases pero se le apagó la compu y hasta aprenderle de nuevo ya no pudo regresar enseguida Pero nadie a está la en clase. sala de espera. Ya Nadie está en la ingresé, sala de muchísimas espera. gracias, ya ingresé. Muchísimas Ah, gracias. ya. Ah, ya. Ok. Entonces yo voy acá a adicionar aquí. Aquí tengo una información que tengo de poblados sobre los poblados Chimborazo. Listo. Estoy adicionando nada más. Solamente para que ustedes corroboren, ¿ya? Estos corresponde a poblados de la provincia de Chimborazo, ¿sí? Les voy a poner ahí así, ese tamañito, para que ustedes puedan observar. Voy a ponerles de una vez los nombres para que ustedes puedan identificar. Aquí está el nombre, aquí está el nombre, y vamos para que se pueda ver los nombres. ¿Sí? Ya, ahí me sale así. Entonces, yo voy a ver acá, por ejemplo, donde quiero ubicarle esta coordenada. Entonces, yo voy a buscar esta coordenada, ¿sí? Entonces, ¿qué coordenada me decía? Me decía la 700, sí, esta coordenada, ¿ya? Voy a copiarla. Si alguien me ayudara dictando, me fuera genial. 700, ¿cómo era? 700, alguien que me dicte. 77.388 con 88. Ya, gracias. Para las X, vamos a ver. Ya. ¿Y para las Y cuánto era? 9.826.000. 6.477.77 metros. Perdón, gracias. Listo. Miren dónde
¿Dónde me pone? Si ven que hago un zoom y me pone ahí le puse el puntito. O sea, voy a acercarme acá para que ustedes puedan observar. Sí, lo voy a observar. Lo voy a acercar acá. Miren. Aquí está. ¿Sí? Aquí está el puntito. Corresponde. Vamos a ver qué pasó. Corresponde justamente a esta parte que yo estoy hablando de estas comunidades. ¿Sí? Aquí está esta comunidad. Esta es concentración de Matus Alto. Y aquí yo tengo esta Chamanga Alto. Y corresponde a esta parte de lo que yo estoy poniendo ahí Santa Vela. ¿Sí? En este puntito de Santa Vela. ¿Sí? Y aquí está, mire, Santa Vela. Mire. Aquí está este punto de Santa Vela. En esta parte. ¿Sí? Entonces, miren que coincidió. Y simplemente saqué la coordenada de mi papel. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer de tarea? De ustedes de tarea, se van a marcar un sitio cualquiera donde ustedes quieran y van a calcular la coordenada. Ojo, hemos hecho dos cosas, hemos calculado dos coordenadas. ¿Sí? Voy a cerrar esto. Les he demostrado que sí, que funciona calculando las coordenadas, sacando las coordenadas de un papel. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Sí? Vamos a medir la longitud, por ejemplo, yo necesito medir la vía de un segmento. Y voy a medir la vía de este segmento, desde Penipe que sale hasta acá, hasta donde ingresa para Bayushil, a esta punta. ¿Qué es lo que hago? Para eso es lo que yo les dije, que traigamos nuestro hilito. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo mismo que hice hace un momento, voy a hacer midiendo la vía. ¿Cómo hago? Yo simplemente, con el hilo, sigo la curvatura de esta línea, ¿sí? Es decir, voy midiendo desde aquí, así, con el hilo, voy pasando sobre la línea que está en nuestro mapa, ¿sí? Voy midiendo y voy midiendo y voy diciendo hasta aquí. ¿Cuánto? Dije una pregunta. Eso es lo que voy a hacer. ¿Medimos de la ¿Sí? ruta local o de la ruta primaria? Ahorita, como yo puse ese ejemplo, ese momento en la pantalla que ustedes observan, para que todos tengamos iguales, ¿sí? Entonces, yo con el hilo cojo y voy haciendo las diferentes curvaturas, ¿sí? Voy, obviamente, moviendo la curvatura, porque siempre esas curvaturas los va a variar. Obviamente, estos valores que estamos haciendo es una aproximación, ¿sí? Es una aproximación. Entonces, digo sí, y listo, ¿ya? Midió este pedacito. ¿Ya? Midió este pedacito. Ahora con la regla, yo cojo y digo, y mido, ¿cuánto es lo que mide con la regla? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, me está midiendo 5.6 centímetros. Ah, 5.6 centímetros. Digo, muy bien. Vengo yo acá a mi cuadro de operaciones. Entonces, estamos calculando la longitud, ¿sí? Voy a poner aquí, longitud de la vía de Penipe a Bayushiguera, ¿no? ¿Sí? Bayushig. ¿Cuánto midió? En mi caso me midió 5.6 centímetros. Listo. Hago la regla de 3, porque yo ya tengo, ¿no es cierto? Regla de 3, ¿sí? Es decir, multiplico los 5.6 centímetros que calculé ¿por cuánto? Por los 1000 metros, que equivalen ¿a qué cosa? ¿A qué cosa? ¿Sí? ¿A qué cosa, chicos, equivale? El cuadrante. Del cuadrante, del intervalo, exactamente, del intervalo, ¿sí? Del intervalo. Y esto lo dividimos para para lo que equivale, ¿cuántos centímetros medimos? 1.8 centímetros, ¿sí? ¿Cuánto nos da eso?
Y esto nos da un valor de, saco mi calculadora y digo acá, ay, perdón. Mi calculadora, digo muy bien, ¿sí? Multiplico, vengo acá, voy a multiplicar 5.6 por 1000, perdón, por 1000, ¿sí? Igual, dividido para 1.8 que midió en mi caso. Para los que les midió 2 centímetros, tienen que dividir para 2 centímetros. En mi caso me sale 1728.39.40 metros, ¿sí? Entonces equivale, ¿cuánto equivale esa vía? Hay 1728 metros. O lo que equivale, si hacemos la transformación a kilómetros, sería 1.7 kilómetros. Y miren, qué fácil hemos calculado la longitud de una vía, ¿sí? Yo puedo calcular inclusive distancias de una comunidad a otra comunidad en línea recta. O yo puedo seguir, por ejemplo, yo puedo medir la longitud de una quebrada, ¿sí? Yo puedo medir la vía de aquí para acá, como ustedes quieran medir. ¿En qué consiste la tarea? La tarea consiste en que ustedes se marquen otro, por ejemplo, van a calcular la coordenada del buzo de Penipe, ¿ya? Van a calcular la coordenada del buzo de Penipe y van a calcular la distancia que existe desde vamos a ponerle aquí, vamos a ver, desde San José de Chazo a Pungal San Miguel, ¿ya? Van a calcular la distancia de la vía, la longitud de la vía desde San José de Chazo a Pungal San Miguel, ¿ya? Es decir, van a calcular la longitud de la vía desde aquí, desde San Miguel de Chazo, obviamente desde donde sale la vía, ¿no? Hasta Pungal San Miguel, hasta aquí más o menos, ¿sí? Hasta ahí ustedes van a calcular. Y van a calcular la coordenada del buzo de Penipe, ¿ya? Entonces tenemos acá marcado esto. Entonces van desde aquí para acá, ¿sí? ¿Ya? Lo que está aquí visualizado. La longitud desde aquí para acá, ¿sí? Siguiendo la curvatura de la vía y de la comunidad del buzo de Penipe. El buzo de Penipe, ¿sí? ¿Estamos claros? Preguntas, por favor. Miren que es sumamente sencillo realizar las operaciones. La clave y el éxito de esto es darse cuenta de qué cosa. Primerito, identificar el eje de las X y de las Y. Identificar el intervalo que está de celda y celda. Y medir cuántos centímetros mide este cuadrante. Si midió 1,8 o midió 2 centímetros. Siempre va a haber esa diferencia de 1,8 o de 2 centímetros. Y de ahí simplemente realizan la regla de 3 y suman a la coordenada X y Y. Nada más. ¿Preguntas, por favor? ¿Me puede repetir la longitud, ingeniera? Disculpe que le moleste. ¿Cómo la longitud? ¿Cómo calculé la longitud? No, de Pungal. ¿Cómo calculé la longitud? No, de Pungal San Miguel, ¿hasta dónde? Desde San José de Chazo hasta Pungal San Miguel. Esta vía, desde San José de Chazo hasta Pungal San Miguel, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a calcular, la longitud de esa vía, ¿ya? Listo, chicos. Y la coordenada, Inge, disculpe, era de Penipe, ¿verdad? Saca la coordenada de Penipe. Era del buzo de Penipe. Calcular la coordenada en X y en Y del buzo de Penipe. ¿Ya?
Este documento yo ahorita les voy a subir al aula virtual para que ustedes tengan de referencia, ¿sí? De igual forma, ¿sí? Disculpe que le interrumpa. Hágame un favor. Yo le hice lo que usted hizo hace un rato, la longitud que mide. Le multipliqué 5 ¿Ya?